Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Todavía tengo que rodar la tesis y no se me ocurre ninguna historia. Yo tengo una buena historia. ¿Ah, sí? Sí, muy buena. Va de un asesino que liquida a 8 estudiantes en un campus. Pero no pasa nada porque la prestigiosa universidad hace de tapadera. Ah, ya me la sé. Se supone que ocurrió en Pendleton. Es una leyenda urbana. No me has dejado terminar. Después de los asesinatos, al jefe de seguridad que se negó a secundar la tapadera lo despiden. Se pasa todo el año buscando trabajo. Al final consigue un puesto de los más bajos en otra universidad. Bueno, gracias por traerme. Oh, a tu disposición, cielo. Que te sea leve. Leyenda urbana y una leche. Una y 38, yo estoy ya con miedo porque veo a mi derecha Santiago Camacho con su ordenador portátil encendido aquí en la penumbra. Rey de la leyenda urbana, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a contar historias de esas que no sabemos hasta qué punto son reales o no, pero que ya forman parte de ese universo paralelo que es Internet y su efecto es imparable. Ya nadie sabe dónde empieza la realidad, dónde acaba la ficción. Está pasando ahora, en pleno siglo XXI. Sí, además es curiosísimo cómo estas historias se reproducen a unas velocidades increíbles. Algunos de los que reproducen este tipo de bulos, porque bulos son, se toman tremendas molestias, pues yo que sé, a la hora de falsificar documentos, de darles todo tipo de señas de identidad, de verosimilitud, y cosas que antaño, cuando las leyendas urbanas se transmitían como empezaron en los años 40, los años 50, 60, de boca a oreja, historias que tardaban a lo mejor en cruzar el Atlántico, en extenderse por todo Occidente, 10, 15 años, pueden actualmente hacerlo en 10-15 minutos. Eso es realmente lo estremecedor. Por cierto, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Llena de leyendas urbanas, con la pantalla 7640 y un libro muy especial que ya hay que anunciarlo porque hoy sorteamos 5. Bueno, se va a convertir ya en un clásico. Mucha gente está diciendo que da un poco de pavor porque, claro, como no sabes si muchas de esas leyendas urbanas, como íbamos a contar, están basadas en hechos reales. No os olvidéis de esa pandilla Sangre, que toda España está revolucionada con un fax de la policía, que descubrimos que es leyenda urbana, pero vamos a escuchar a la policía de Málaga. Alberto? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. La policía de Málaga va a entrar en este programa. Los compañeros han entrevistado a ciertos gendarmes que, bueno, realmente se han enfrentado con este misterio de un misterioso coche que hace de las suyas y dicen que si tú le das las largas... ¿Qué ocurre, Carmen? Pues que si tú les das las largas, van detrás de ti y hay una pandilla que se llama la pandilla Sangre que van y te asesinan. Eso es la leyenda urbana que está corriendo por internet. Y pero que cree mucha gente. Y que hay documentos oficiales con membretes de la policía. Tengo aquí delante, por ejemplo, a ver. Membrete del Insalud, de un hospital de la Comunidad de Madrid. Todo esto son mensajes falsos. Utilizan esos membretes, esas direcciones generales, para hacer sus propios documentos y así hacer más creíble esa leyenda urbana. Alberto, vamos a viajar a Lanzarote, a Málaga, a Lorca, hablando de dos leyendas urbanas que, caramba, cada una parece de película de terror si las coge Spielberg. Una, la pandilla Sangre, y otra, la sonrisa del payaso. Sí. Mujeres, siempre mujeres como protagonistas, a las que le cortan los carrillos y entonces se les queda la sonrisa de un payaso. Sí, se trata de infundir miedo, se trata de infundir malestar, inquietud, y lo de menos al final es que sea verdad o no sea verdad. El miedo queda en el cuerpo, entre las tertulias empiezan a correr estas frases, estas palabras, estas leyendas, y yo creo que lo de menos es que sean verdad o no. Nadie se para a contrastar, nadie se para a preguntar, tan solo los que hacemos una investigación un poco más a fondo nos damos cuenta de cómo van cayendo todas esas leyendas, ¿no? Y la gran pregunta es ¿qué parte de verdad hay? Porque es inquietante. Así, a mí ayer una chica me aseguraba que ella llevó al hospital, ella misma llevó al hospital a otra chica que cerca del Bernabéu le habían hecho esa sonrisa del payaso. 7640, Carmen, el libro Leyendas Urbanas de nuestro colega, amigo y parte de esta familia, Santiago Camacho. 5 ejemplares de leyendas urbanas que hay de verdad en ellas, como ha dicho Iker, escritas por Santiago Camacho en el Archivo del Misterio, en la editorial Edad. 5 ejemplares entre todos los que nos escribáis al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Contarnos vuestra leyenda urbana. Pero además me vas a contar la última que está pasando ahora mismo.
Cloacas de Barcelona. Ujú. Cloacas de Barcelona. Y, por cierto, Juanma, yo no sé si me puedes poner el documento 10. Por supuesto, como siempre, pues el maestro Juanma Frasquet en la nave del misterio. Iba a decir que la nave es capaz de meterse bajo tierra. Pues sí, Cloacas de Barcelona. Este mensaje se está difundiendo con una rapidez, como decía Santiago, como el rayo. Luego me cuentas qué es esto. Vamos a escucharlo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. La semana pasada difundíamos una inquietante noticia: el envío masivo de correos electrónicos en los que se aportaba documentación sobre una banda de criminales que ejecutaban a sus víctimas, eligiéndolas mientras circulaban en un automóvil negro con luces apagadas. Eran los miembros de la pandilla Sangre. Este es el ejemplo de la última gran leyenda urbana que está creciendo a través de la red. Sin embargo, no es la única. A día de hoy, decenas de historias truculentas en las que no se puede distinguir realidad y ficción están ya surcando las vías del ciberespacio. Historias terribles que cualquier noche pueden aparecer en la pantalla de nuestro ordenador. Por eso me refería. Tengo dos pantallas aquí a mi lado. La de Carmen, donde llegan los mensajes de nuestros amigos de la gran familia de Milenio 3, y el de Santiago, que siempre es más pequeña, pero tiene su aquel. Santiago, pandilla Sangre, parece que está claro que nos encontramos con la reutilización de un viejo mito. Hablamos de gente de Almería que nos escribió, de Sevilla, de Málaga, de Lorca, de Ciudad Real, que creen que el caso es real, que unos individuos van, sobre todo en un coche negro, circulando, y tú, lógicamente, les avisas, les das las largas, porque es un peligro. Muchas veces en dirección contraria, en plan kamikaze. Se giran, aparece otro coche y te matan. Esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Confirmadísimo. Sí, de hecho, la versión moderna del mito, es decir, la versión a través de Internet, el primer email sobre esto se emitió en Estados Unidos en 1993. Y ya se hacía mención... Antes casi de Internet. Sí, bueno... A nivel global, ¿no? En Estados Unidos estaba un poquito más extendido, ya había tráfico de emails entre la gente, y ya ahí salió el primer email que ya hacía referencia a una supuesta pandilla de origen guatemalteco, de Guatemala o de El Salvador, llamada Los Sangre, que se dedicaban a hacer estas cosas. De entrada, Los Sangre como tal no existen en Centroamérica. Hay dos grandes maras, dos grandes pandillas, concretamente en Guatemala, que son la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, que prácticamente, además, enemigas a muerte la una de la otra, que tienen también, y a lo mejor es conveniente mencionarlo, tienen también ritos de iniciación bastante sangrientos, pero que tienen que ver más con la guerra que tienen una mara con la otra, una pandilla con la otra, que con el daño a posibles víctimas inocentes. Y fuera de estas dos grandes grupos, pues hay pequeños grupúsculos más o menos independientes de delincuentes, pero desde luego Los Sangre no existen. Pero incluso anteriormente había historias semejantes que tenían que ver con pandillas de Harlem, con pandillas de motoristas como Los Ángeles del Infierno, con todo tipo de grupos de delincuentes organizados. Es decir, trazarle el origen real antropológico de esta historia pues es complicado. La parte inquietante o la parte terrorífica es que decías que parte de realidad hay en muchas leyendas urbanas. En muchas lo triste es que al principio no hay nada de realidad, pero después de que empiezan a circular, alguien se siente tentado de hacer algo así. Pues ya que estamos todos y estéis todos, yo creo que es conveniente que el profesor, el antropólogo José Luis Cardero, yo creo que también persona indispensable cuando hablamos de antropología en vivo, de modernos mitos que nos asustan, porque yo creo que Santiago ha dado en el clavo en el sentido de que, bueno, mientras sea entre bandas, la gente se siente como algo más protegida. La leyenda urbana cobra efecto cuando cualquier indefenso ciudadano, sí, usted, el que va ahora mismo en un camión, en un coche, el que está durmiendo o en duermevela escuchándonos, cuando esa persona ajena a esos mundos
es posible víctima, ¿no? Es cuando la auténtica leyenda urbana cobra fuerza. José Luis Cardero, antropólogo, nos comenta exactamente, porque es de lógica, la ficha de estas leyendas que vienen desde siempre. Las leyendas urbanas yo creo que son que se producen en todas las culturas y en todos los tiempos y probablemente obedecen casi siempre a motivaciones muy similares, ¿no? Por lo general suelen responder pues a unas actitudes o reflejos defensivos de un determinado grupo social ante unas amenazas externas que ellos consideran que se les vienen encima, ¿no? Milenio 3, en la SER. Hace 20 años Jean-Michel ya hizo esta canción y parece idónea, rendezvous, para meterse en los subterráneos de Barcelona, en las cloacas. Decíamos, Carmen, una información que es la última, y como aquí la noticia es lo que prima, la pandilla Sangre ya se ha visto relevada casi por una leyenda urbana también con imágenes. No son facts de la policía, son otras imágenes. Cuéntalo. Pues esto es lo que se llama un blog. Un blog es lo que ahora está de moda. Cada persona puede tener un blog, que es una especie de diario virtual, que en vez de, como era antes, que tenías tú tu carpetita donde metías los folios y ese era tu diario o tu cuadernito, pues ahora lo pones para que lo vea todo el mundo. Y este blog lo han hecho una serie de operarios de las alcantarillas. Dicen que pertenecen a Barcelona, que son del mantenimiento preventivo, que esto se grabó el Puente de la Inmaculada sobre las 8 de la mañana, que iban a realizar tareas de mantenimiento y que había una serie de túneles pues que están ya cerrados, pero escucharon una serie de ruidos raros, como rugidos, parecía un animal, en principio creyeron que era un perro y se decidieron meter para allá. En un principio se llevaron un buen susto porque el rugido era terrible. Se asustaron y se fueron. Pero al día siguiente... No llegan a ver nada, ¿no? Es el final de un túnel, la imagen... Y... Son muchos túneles. Son las alcantarillas de Barcelona. Tú Vamos imagínate. A pedirle a Guillermo León, evidentemente, que en ikerjiménez.com pueda vincular esta información. Hemos visto muchas veces, han hecho reportajes de nuestro subsuelo, de las alcantarillas, por ejemplo, de las grandes ciudades. Pues esto es una de ellos. Pero llegan a un túnel que está tapado, allí enfocan la cámara y de repente el rugido ya es terrible. Lo hemos escuchado antes. Salen de allí huyendo, pero tampoco se asustan demasiado. Se ha dicho ya de todo sobre esto, que si esas imágenes pertenecen a una película, que es cierto, hay una película donde pues hay asesinatos dentro de las cloacas, dentro de los alcantarillados, y son muy parecidos, es cierto, pero por ahora nadie ha cogido las imágenes de esa película y las ha comparado con estas. También nos dicen desde el 7640 que en el caso de las cloacas de Barcelona, parte del sonido lo reconocen de un videojuego. Ajá, bueno, pues ¿te parece? Y otros que es un sonido pues que se ha hecho con ordenador. Digitalmente, ¿no? Es que hoy en día, claro, casi todo se puede hacer. Cloacas de Barcelona, queremos más información, 7640, cuando una leyenda urbana está ya suelta, vamos a decirlo así, bueno, se puede aportar, sí, ¿no? No sabes tanto a través de la página de Milenio 3, milenio3@cadenaser.com, como de Cuarto Milenio, este mail a esta dirección. A mí me han llegado más de 1000 mails remitiéndome a, por favor, que investigáramos qué era esto. Bueno, de momento pedimos su colaboración también. Y si te parece, Carmen, a estas alturas, Santiago, quiero saber tu opinión, porque esto, historias de alcantarillas, de cocodrilos, de desaparecidos en alcantarillas, incluso de viejas estaciones de metro. Por ejemplo, en Madrid, la vieja historia, cuando yo llegué a Madrid con 14 años, que yo venía de Vitoria, lo primero que me cuentan, también casualidad, que nunca vaya, Alberto, a la estación de Lima, porque ¿sabes lo que ocurrió? Que 2 operarios de metro estaban rehaciendo en unas obras y empezaron a caminar y aparecieron ni más ni menos que en el imperio del Tihuantinsuyu, en la auténtica ciudad de Cuzco. Lo más alucinante es que en Cuzco, que yo fui a Cuzco no la parada de metro ni la plaza, sino Cuzco, Perú, hay una leyenda igual, que viene desde los conquistadores, unos muchachos que entran en busca de unas mazorcas de oro y que aparecen en España. Alucinante, ¿no? Que 500 años después se repita. Pero lo prometido es deuda. Pero eso también se contaba en Alicante. En Alicante, en una casa abandonada, se decía... Los túneles a otro mundo, ¿no? Los túneles a otro mundo. Había en una pinada un túnel que se decía que te llevaba hasta la Puerta del Sol de Madrid. Caramba, lo que no y pasa yo en esa la pinada... época me lo creía, ¿qué quieres que te diga? La pinada mágica. ¿Es verdad? Bueno, vamos a escuchar de nuevo el sonido y yo quiero que la gente vaya opinando porque estoy seguro que es un de esos programas en formación, ¿no? Leyenda urbana en formación. ¿Estamos contribuyendo nosotros a que la leyenda urbana cobre fuerza? Pues posiblemente, pero queremos saber si es un videojuego, si son operarios de verdad, si esto es un perro o esto qué demonios es.
Te he visto sobresaltado, Alberto. Sí, la verdad es que el sonido es inquietante. Sí. Como si fuera una especie de, yo qué sé, de algún miembro así grande, boom, golpeando, ¿no? Nos dan miedo los túneles, ¿eh? Desde Siempre. luego, sí. Y fíjate que luego hablaremos en la segunda hora con México, con nuestro corresponsal allí en México, y también la leyenda urbana tiene relación allí con lo mismo que está pasando aquí en Barcelona. Túneles y bajo tierra, ¿no? Inquietantes. Porque hay la sensación de que hay un mundo paralelo. Santiago, no me equivoco al decir que la gran leyenda urbana de Nueva York tiene que ver también con los túneles, ¿no? Pues sí, la grande leyenda urbana de Nueva York tiene que ver con los túneles y concretamente con las alcantarillas. A día de hoy, lógicamente, pues la compañía de distribución de aguas de Nueva York recibe muchísima correspondencia de sus clientes neoyorquinos, pero a día de la que recibe del resto del país o del resto del mundo, todavía es mayoría la que pregunta por los cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York. Algo realmente increíble. Y que tiene un origen muy curioso. El primero en hablar de esto fue un tal Robert Daley, que escribió un libro que se titulaba El mundo debajo de la ciudad. El tal Robert Daley... Qué bonito título, por cierto, El mundo debajo de la ciudad. Sí, era un periodista, pero era un periodista neoyorquino de la época, pues un poquito dado a la exageración. Entonces hablaba de que debajo de Nueva York había caimanes de 4 metros, ratas del tamaño de perros que asaltaban a los poceros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece ser que desde ese libro empezó a correr el bulo que herpetólogos y expertos en reptiles pues nos pueden decir que es absolutamente imposible. No ya que un cocodrilo viva en esas condiciones alimentándose solamente de ratas y de desperdicios, etcétera, etcétera, sino que incluso el sistema inmune de un cocodrilo no está preparado para el grado de infecciones, la variedad y cantidad de bacterias que hay en esas aguas, que bueno, son animales que sin ser delicados, pues evidentemente no están adaptados a ese hábitat y morirían. Pero, hablando de lo de Barcelona, hace unos años, el diario de Sabadell hizo mención en historia sobre un monstruo abisal en las alcantarillas de Sabadell, con lo cual algo de relación puede tener. Qué curioso. Sí, además, fíjate, aquí en Madrid, muy cerquita, en el envase de Valmayor, también tuvimos esa leyenda urbana hace muy poco, y además hubo expertos intentando encontrarlo, ese cocodrilo que se supone que había sido visto, ¿no? Entre otros, el buen amigo de esta casa, Luis Miguel Domínguez, gran experto, y que estuvo allí buscando. Pero es que lo de los túneles va mucho más allá. Eso de la teletransportación a través de los túneles, como mito de la antigüedad que se perpetúa hoy, sigue estando. Yo recuerdo en el Cerro Uritorco, en Argentina, la creencia desde las antiguas tribus indígenas de que en cierta puerta o boca del infierno, es un nombre que se repite en todas las culturas, ciertas montañas, boca del infierno, te metías en esa cueva y aparecías en otro punto completamente imposible de describir, después de kilómetros, o aparecías en lo que ellos llamaban, fíjate, desde la época de los indios, la ciudad de Erx. La ciudad de Erx era un mundo como paralelo, una cultura muy avanzada, lo que los cómics antiguamente nos enseñaban que podían ser los atlantes. Bueno, pues esto desde hace siglos en Argentina, por atravesar unas montañas. Y se habla de muchas historias, algunas de ellas terroríficas, de una niña con los pies amputados. Bueno, eso lo contamos luego, si te parece. Vamos con los mensajes, Carmen. Siluros capaces de comer niños en el Ebro, leyenda o realidad. Buenísima, porque los siluros también, por ejemplo, en Álava, bueno, incluso la Archaina estuvo investigando la desaparición de varios niños. Y cuando bajan, esto yo creo que es leyenda urbana, pero claro, a mí me lo ha contado uno de los policías, pero claro, ¿hasta qué punto? Hay. Sí, pero que vieron tales siluros, tales masas increíbles paseándose por el fango, con el aspecto de un siluro, que hay que verlo, con esos bigotes, esa boca inmensa, que dijeron que no se sumergían más. No me extraña, En Asturias hay una leyenda urbana sobre un asesino en serie que se escapó de un manicomio y le sacaba la grasa a sus víctimas para comerla, nos dice Elena. Cuando tenía 12 años me contaron lo de la chica que hizo pis en el campo, se le metió una lagartija y se comió todos sus órganos. Me marcó tanto que hoy las lagartijas son mi mayor fobia, nos dice Mari. Sí, una de las clásicas, de reptiles lactantes, ¿no? En ciertas partes de Extremadura, por ejemplo, se habla de los reptiles que por la noche sorbían la leche de las hembras parturientas, ¿no? Causando un gran pánico, por cierto, en aquella época. En Canarias hay también un gran revuelo con lo del coche, pero el otro día un comisario de la policía lo desmintió en la televisión canaria. En Dos Hermanas, Sevilla, persiguieron a un coche que le puso las largas a otro. No le llegaron a matar. Me pasó una vez hace 3 años algo similar a la pandilla Sangre. Di largas a un coche y las encendió y dio vuelta. Salí pitando. ¿Bromistas? Nos dice Sergio desde Ferrol. Claro, lo que decía Santiago es que ahora cuánta gente puede
utilizar la leyenda urbana y pedimos por favor un poco de lógica y de precaución. Mucha gente en el programa de la semana pasada, donde damos algún dato, nos dijo, hombre, no seáis inconscientes, no digáis, nuestra misión es lo que vais a escuchar después del informativo, hablar con la policía, hablar con los diferentes puntos donde al parecer ha habido casos reales y descubrir la verdad. Pero claro, nosotros como periodistas tenemos que contarlo, tampoco podemos no decir lo que está ocurriendo, ¿no? La leyenda de la pandilla sangre aparece en el libro de Jean Brundan con el nombre de Fuera Luces. En el caso de las cloacas de Barcelona, lo que nos decían, que es parte de un videojuego. Otro amigo que nos dice lo mismo. A ver si alguien sabe qué videojuego exactamente es, ¿no? Lo de Sería los interesante. coches, es verdad, la Guardia Civil fue al trabajo de mi madre para avisarles de que tuvieran cuidado. Y son rumanos, nos dice Rocío desde Huelva. No, cuidado también porque está habiendo muchas informaciones de actitudes más o menos xenófobas o racistas en ciertos grupos étnicos para culparles ciertos hechos, ¿no? Vamos a enterarnos de todo, si os parece, compañeros. En la segunda hora tenemos un montón de historias, un montón de invitados y sobre todo un montón de leyendas urbanas o quién sabe si de realidades. Vamos a hablar con ciertos puntos donde la supuesta pandilla sangre ha actuado. ¿Verdad? ¿Mito? Lo descubriremos aquí, en la nave del misterio. Milenio 3 en la SER. Milenio 3. Cadena SER. Dos y 8, resulta que tenemos hoy visita de unos amigos que vienen desde Alora, puede ser, ¿no? Y resulta que son Francisco Baena, padre e hijo, y Alicia, y resulta que Francisco Baena, hijo, no sé qué estará contando Santiago, que se ha salido del estudio. Oye, como sigamos así, Santiago, perdemos toda la audiencia que hemos acumulado. Mal vamos, sí, me moderaré. Están viviendo aquí con nosotros, se lo agradecemos además, esta noche de misterio especial. Hemos apagado todas las luces de la cadena SER de nuestra planta, más o menos. Porque caramba, vaya historias que estamos comentando y que están por venir. Por ejemplo, hablábamos de la pandilla sangre, los sangre, Santi, que demuestran un poco el temor, decíamos antes, a la carretera. No solo a la carretera como fuente de accidentes, evidentemente, sino a lo extraño que nos puede salir en una carretera. Tenemos la más célebre de todas las leyendas, que es la de la chica que en una curva se nos aproxima, se aparece, se monta con nosotros, está pálida, y dice que en esa curva se mató ella y después desaparece. Pero también hay otras muchas. La de la anciana, que pudimos comprobar, Carmen, aquí hace unos años, que de leyenda, claro, había gente con nombres y apellidos. La anciana digna de una pintura de Goya negra, con andrajos que se cruzan el camino y que te hacen señal con los dedos. Tenemos la historia de la extraña dama blanca que se aparece en mitad del camino, que tú reduces y que justo el que te adelanta se mata. Es decir, estas historias demuestran que la carretera de Santiago sigue siendo un lugar virgen para la imaginación. ¿Quién? Yo lo he sentido, y es su gestión, viajando por muchos sitios de esta piel de toro en coche. Oye, la sensación inquietante que no te puedes quitar, se te eriza el vello y que tienes a alguien detrás. Y es como algo que dices, bueno, aquí no le ha pasado estudiando, ¿no? En su... o al guarda que está en un sitio y que no sabes por qué, sin tampoco pensar en algo que tiene que ver con el miedo, tú sientes la presión de dos ojos detrás. Ha habido experimentos, ¿verdad, Santiago? Creo que Rupert Sheldrake ha hecho algunos a nivel científico, de cómo personas que no sabían que les estaban mirando, cuando llevan un cierto tiempo, la intensidad de la mirada es de tal manera, se giraban. Curiosísimo, ¿no? El miedo a la carretera, sobre todo el miedo, por ejemplo, a estas horas, ¿no? A la oscuridad. Es que el automóvil nos ha hecho saltarnos un tabú que llevaba acompañando a nuestra cultura miles de años. Lo sabían mercaderes, lo sabían arrieros, lo sabían pastores. De noche no se viaja. Viajar de noche es una cosa del siglo XX. Con la aparición del automóvil, de repente se rompe ese tabú. Y las luces de nuestros faros en las carreteras secundarias, a lo mejor ahora mismo alguno de nuestros oyentes está en una carretera de estas que no hay más luz que la que emite en nuestros faros, y parece que la frontera de lo iluminado por los reflectores de nuestro coche es prácticamente el único mundo conocido, y que más allá está la incógnita, está el misterio, está lo desconocido. Eso
eso ha surgido gracias a esa tecnología. Todo el mundo cuando viajaba de noche acampaba, hacía su fogatita, contaba historias de miedo y se dormía. Pero ahora se viaja de noche, ahora se tienta un poquito más a la suerte, a nuestros temores más desconocidos. Eso, si a eso le sumamos que la carretera, por desgracia, no en lo más hondo, por desgracia, en una parte muy superficial de nuestro inconsciente, tiene una asociación macabra con los desastres, con la posibilidad de que ocurra algo fatal, pues el cóctel es explosivo y lógicamente pues da lugar a ese tipo de historias, ¿no? Bueno, hace poco un compañero que trabaja con nosotros en Cuarto Milenio, Juan Carlos Soriano, nos contaba una cosa en Francia, ¿verdad, Carmen? Que no tiene nada de misterio a priori, pero que la imagen que te encuentras es letal. Tú vas por algunos caminos secundarios de Francia, y nos lo pueden constatar amigos del 7640 que hayan ido por el sur de Francia. Vas con tu vehículo, es de noche, puede estar lloviendo, vas con los parabrisas y de repente, en una esquina, te encuentras al padre, al niño y a la niña pequeña, en mitad de la curva, las siluetas. Te aproximas, te pegas un susto de muerte y te das cuenta de que es una señal de tráfico con esas formas recortadas que precisamente el gobierno francés implantó para alertar del peligro. Claro, uno ve una señal, usted reduzca, bueno, hace caso, no hace caso, hay que hacer caso, pero la gente es así. Pero claro, uno va por los caminos y ve la familia, el número de personas que exactamente se mataron en ese lugar. Bueno, me parece un poco macabro, pero dicen que efectivo, Alberto. Ocurre también, por ejemplo, en Marruecos, algo muy curioso por las carreteras comarcales, que siempre te encuentras gente parada. Entonces tú puedes ir por la tarde, cuando está anocheciendo, y siempre vas a ver la silueta de 2, 3 personas. Entonces, claro, eso te inquieta mucho porque tú vas en tu vehículo y de repente yo me enteré que es que son paradas de autobuses, claro, no son unas paradas habituales, son sitios donde ellos saben que para el autobús habitualmente y lo esperan allí, pacientes, a lo mejor sentados en una piedra. Pero claro, tú vas conduciendo cuando está anocheciendo y de repente te vas encontrando figuras de personas que están paradas en la carretera y la verdad que es bastante inquietante. Muchas veces cuentan algunos psicólogos, psiquiatras, que el cansancio en el viaje puede hacernos, en los laterales del ojo, observar cosas que no están, pero que pasan como una centella. Le habrá pasado a muchos conductores. Queremos que nos contéis vuestras leyendas urbanas. Yo me estoy acordando de hace un par de años, cuando hablábamos también de la carretera, que una que se estaba propagando, o que hizo una realidad, eran, lo he dicho en alguna ocasión, varios conductores de la provincia de Gerona que hablaban, fijaos qué imagen, de que estaban en su camión tranquilamente por la carretera, oscuridad a estas horas, alguno escribió diciendo que la había visto y que ven que se cruza algo blanco, se fijan en el arcén y es una niña vestida de comunión, pero una niña como de 4 años, o 5 años, o 6 años, con un traje que le queda como grande y que se ha cruzado, y varias personas nos corroboraron esa historia. Bueno, ¿hasta qué punto esto es leyenda, observación de cosas que luego no se corresponden con la realidad y sobre todo miedos a lo nocturno? El ser humano es un ser diurno por naturaleza. Vamos, si os parece, a escuchar a nuestros compañeros. Yo os hablaba concretamente de Málaga. Jesús Sánchez, nuestro compañero allí de la cadena SER, nos habla de una noticia que nos dejó un poco con los pelos de punta, y es que todo esto, Carmen, que hablabas de los membretes de la policía, parece que tenía constatación oficial en un tiroteo en Málaga, ¿no? Efectivamente, nos informaban además la semana pasada, nos mandaba la página incluida de ese diario donde podíamos constatar que efectivamente se produjo un tiroteo, pero también fuerzas de la policía de Málaga nos escribieron diciendo que no había tenido nada que ver con la leyenda urbana que estaba circulando por toda España, la de la pandilla Sangre, que había sido pues un simple, no sabían por el momento, estaban varias hipótesis abiertas, desde un presunto robo a presuntamente también pues una reyerta entre pandillas, entonces no sabían decirnos, pero descartaban que fuera la pandilla Sangre en todo momento. Bueno, prometimos que tendríamos la información y ahí está. Ocurrió de madrugada en una vía conocida en Málaga porque es el entorno donde se puede encontrar fácilmente a prostitutas que ofrecen sus servicios. El suceso esconde varios enigmas que la Policía Nacional aún no ha logrado esclarecer. Todo tiene lugar hace prácticamente un par de fines de semana en un polígono industrial de la capital malagueña. Era sábado por la noche y nuestros protagonistas, varios jóvenes de entre 17 y 25 años, habían acudido a los cines de un centro comercial. A la salida cogieron el coche y salieron
por las calles del polígono Guadalhorce con intención de buscar un local donde tomarse la última copa. En el vehículo iban charlando tranquilamente cuando de repente alguien les echó las luces largas, lo que el conductor pudo ver rápidamente sin entender bien el motivo. No tuvo ocasión de apartarse para dejarles paso. Algo escucharon en el maletero. Pensaron que alguien les estaba lanzando piedras, pero la policía y ellos mismos pudieron comprobar después que se trataba de una bala. Era el primero de varios disparos que los ocupantes, al parecer 3 personas del vehículo, el deportivo que les seguía, habían lanzado sin motivo aparente. Los jóvenes asustaron, aceleraron el coche, pero esto les sirvió para bien poco. El vehículo que les seguía, como decimos, un deportivo, según la escasa descripción que pudieron hacer de lo que habían visto con todos los nervios, les adelantó hasta situarse a su misma altura. Desde ese vehículo alguien les hizo gestos para que se detuvieran. Hicieron caso omiso y de repente vieron como alguien desenfundaba una pistola, la sacó por la ventanilla y disparó hasta en 5 ocasiones, 2 de ellas hacia las ruedas de su propio coche. El conductor de las víctimas dio un volantazo, saltó la mediana e intentó frenar para llamar a la policía. El deportivo seguía adelante y se dio a la fuga. El suceso finalmente terminó con 2 jóvenes heridos en las piernas porque el proyectil les pasó muy cerca de las piernas. Tuvieron que ser atendidos en el hospital, pero recibieron muy pronto la alta médica. La policía investiga el suceso y mantiene en la comisaría el vehículo como prueba de lo ocurrido. No se descarta que fuera la agresión por parte de una banda mafiosa, pero tampoco que fueran jóvenes que intentaran asaltar por diversión. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. 2:18, fijaos qué curioso, porque según el profesor de la Universidad Complutense José Manuel Pedrosa, autor del autoestopista fantasma, estuvo aquí con nosotros. Interesante que un profesor universitario compile, estuvo aquí con los alumnos, ¿os acordáis? Dice que ninguna leyenda, Santiago, y esto es lo que tú apuntabas, es de ahora. Todo lo que nos sorprende ahora con historias alucinantes viene de mucho antes. Pues ninguna es moderna, aunque la gente piensa que son cosas de ahora mismo, no lo son. Son actualizaciones de mitos muy viejos que se arrastran a veces desde la antigüedad incluso, y que cada época pues hace suyas de un modo, barnizándola un poco con cosas del presente, digamos. Han sido orales siempre. Su escritura es algo de hace muy poquito, y hoy en día, pues gracias al cine y a Internet, pues están adquiriendo una vida totalmente diferente. Certero eso, Santi, ¿no? Es decir, todas las leyendas que creemos que ahora mismo nos sorprenden vienen desde la más remota antigüedad. Sí, de hecho, bueno, hemos puesto el típico caso de la chica de la curva, que efectivamente apariciones más o menos inquietantes en caminos, pues desde época bíblica hasta nuestros días, pues el folclore, la tradición y las crónicas las han ido recogiendo periódicamente. Y efectivamente, pues si le vamos siguiendo las pistas, pues casi todas tienen o un origen muy remoto o son efectivamente actualizaciones de mitos, a veces incluso hasta de mitos recogidos como tal, pues en el folclore y en las mitologías de los diferentes pueblos. Luego hace un momento hablábamos de la historia esta del deportivo misterioso que perseguía a unas pobres gentes. Luego a veces, de verdad, con este asunto de las leyendas urbanas, parece que el diablo le da por enredar. Es decir, hay un caso, por ejemplo, que nos puede enseguida explicar a qué nos referimos. Los antropólogos y los folcloristas están ahora mismo investigando, porque todos recordaremos hace unos 10 años o 15 años, concretamente en Madrid, en la carretera de La Coruña, los casos de conductores suicidas, que de hecho se llevaron varias víctimas mortales. Es decir, esto no fue leyenda urbana, sino una realidad muy, muy exacta. La pista que están siguiendo ahora mismo los folcloristas es que los primeros reportes de conductores suicidas en la carretera de La Coruña sí pudieron ser leyenda urbana, y luego por mimetismo apareció el fenómeno real, con lo cual de verdad parece una especie de broma macabra y parece como si el diablo le dice a veces puede enredar las cosas. Carmen, ¿hay información 6640 sobre lo de Barcelona, por ejemplo? Pues sí,
Sí que hay información sobre lo de Barcelona y se apuntan además varios videojuegos. Nos dan ya los nombres. Por ejemplo, Javi desde Ciudad Real nos dice que el audio de las alcantarillas de Barcelona me suena a un juego llamado Silent Hill 4, que además tiene una trama similar. Es increíble. Yo creo que es el Dom 3, un juego, y el sonido es muy parecido a lo de las cloacas, incluso peor, nos dice José desde Cieza. Noelia de Zaragoza también dice que puede ser lo de la alcantarilla, el juego de Don, que ha salido hace poco a la gran pantalla. El rugido puede proceder del tiranosaurio Rex de un videojuego de la PlayStation llamado Dino Crisis. También nos dice que por Murcia corrió la leyenda de una furgoneta negra que raptaba niños. Quédate ahí, ¿has dicho Murcia? Sí. Pues Murcia y Lanzarote son los siguientes puntos que vamos a visitar. Con una leyenda, ahora vamos a hablar que ya es lo más terrible que te puede pasar, ¿no? El grupo de individuos que te asaltan en plena oscuridad y te dan a elegir entre una especie de muerte dolorosísima o también una especie de tortura. La sonrisa del payaso, ¿verdad, Alberto? Sí, la verdad es escalofriante, corre como leyenda urbana, pero fíjate, curiosamente vamos a conocer como lo que estábamos diciendo, un poco pues la repetición, un poco pues alguien que intenta hacer esos mismos ejercicios o intenta volver a hacer y repetir todo eso, pues al final la noticia parece que se puede convertir en realidad. Vámonos primero a Lanzarote y comentamos esta noticia. Nuestra compañera allí en Arrecife, Natalia Ramos, que ha hecho un gran trabajo entrevistando incluso a la policía, lo vais a escuchar, porque en esta ciudad, pequeña ciudad, está lo que ocurre con las leyendas urbanas, que es que la gente está atemorizada por una especie de banda que nadie logra identificar, que por las noches capta siempre mujeres. Las mujeres suelen ser las protagonistas de las leyendas urbanas. Que van solas. ¿La sonrisa cuál era exactamente, Carmen? Le hemos dicho antes, era con una navaja. Se rajan los dos carrillos y le hacen lo que es la dan a elegir entre, pues fíjate, o violarla o hacerle la sonrisa del payaso. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Eso es lo que cuenta la leyenda urbana. Normalmente la chica no sabe lo que es la sonrisa del payaso y antes de que la violen dice que la sonrisa del payaso. Y entonces con una navaja le rajan toda la cara. Dicen, hay varias teorías. Unos dicen que le echan limón en las heridas para que así se quede todavía más. La alevosía máxima. Sí, se van y es que esto va más, a más, a más. Y por cada persona que va pasando va aumentando esa leyenda, se va haciendo más grande. Ahí se me nota que sois jóvenes. Esta historia es muy vieja. Esta historia ya circuló en la época de la transición española, salvo que tenía una variante. Eran tiempos muy distintos, había una tremendísima inseguridad ciudadana, eran los tiempos en que la heroína corría muy libremente por las calles, había muchísima delincuencia, y en esa psicosis de miedo surgió la historia. Famosas películas como Miedo a salir de noche, efectivamente, ¿no? Surgió la historia, que en esa película además queda recogido, del pinchazo o pellizco, que venía a ser que el atracado en este caso daba a elegir a la víctima entre pues apuñalarla directamente o un pellizco. Claro, la víctima no sabía en qué consistía el pellizco y el pellizco era dado con unos alicates que generalmente pues mutilaban un pezón o una parte del cuerpo. En fin, que yo sabía que Santiago venía con el disco duro lleno de historias, nos recuerda historias de la transición. Vamos a escuchar qué ha pasado en Lanzarote. Buenas noches, compañeros de Milenio 3. En Lanzarote, en las pasadas Navidades, surgió el rumor de que existía una banda supuestamente formada por personas de origen latinoamericano. Su objetivo, atacar a chicas jóvenes, sobre todo en Arrecife, en la capital, haciéndoles elegir entre opciones como ser violadas o la sonrisa del payaso. Una práctica que consiste en una profunda incisión en la comisura de los labios, además dejando una cicatriz difícil de borrar. Una historia comentada en la calle, en las redacciones de los medios de comunicación, aunque también una historia que se repite en otros puntos de España. Lo cierto es que en ningún momento la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife encontró pruebas de estos hechos. Nosotros nos pusimos inmediatamente en contacto con los centros médicos y con la Guardia Civil de la isla por si ellos tuvieran algún conocimiento del tema, ya que nosotros no nos constaba ninguna denuncia al respecto en la comisaría de policía. En un sentido negativo nos contestaron, por lo cual, tras unas gestiones de varios días, dimos por zanjado el tema como un bulo que también se había extendido en la isla, además de en todo el territorio nacional.
La alarma se había encendido y desde distintos ámbitos sociales y organizaciones no gubernamentales también se advirtió sobre las posibles intenciones racistas que se escondían tras este tipo de rumores. Así lo explica la Asociación para la Defensa de los Derechos del Menor. Hay sectores de la sociedad que les interesa que esa sonrisa del payaso, presumiblemente un bulo, se pueda convertir como arma arrojadiza contra los inmigrantes en sí. Buscamos más opiniones y desde la Dirección Insular de Lanzarote, Marcial Martín considera que este tipo de bulos forma parte de la intención macabra de un grupo de personas que se dedican a propagar el miedo y el susto a través de cualquier medio. Esto es como el pasatiempo, el ocio negro, yo creo que de los estreñidos mentales para hacer daño. Y es que yo creo que la seguridad es una de las cuestiones más sensibles de la sociedad, y hay gente que juega con ella sin darse cuenta que se hace daño a sí mismo. Una historia que a nadie deja indiferente, pero que en cualquier caso no deja de ser una leyenda urbana. Llena de hielo. No me digas más, ¿y te falta un riñón? Sí. Mira, hija, dale Didi por la línea 4. Tengo que colgar. ¿Qué? La leyenda de quien se va con una mujer de la vida, o un hombre, y aparece pues un mensaje en el espejo, que suele ser bienvenido al mundo del SIDA. Se hizo muy célebre cuando comienza en el mundo, año 85, el auténtico pavor con esta nueva enfermedad desconocida, y la versión 2, que es la de quien se despierta dolorido, se mira al costado y ve que está sumergido en una especie de bañera repleta de hielo. Y lo que se ve en vez de su costado es un costurón tremendo porque le han extirpado un riñón. Leyendas clásicas, pero vamos a escuchar dos. Y no en boca de meros testigos, sino de dos profesores de la Universidad Complutense, bueno, un profesor de la Universidad Complutense, José Manuel Pedrosa, y un antropólogo, José Luis Cardero. Les pedíamos dos historias que van directamente al miedo, a lo profundo de lo sobrenatural, y que están siendo revividas a través de Internet. Nos cuenta Santi también cómo esto viene de antiguo. Y Carmen, si te parece, tú estás aquí llena de papeles y estás teniendo las que están hoy, pero se puede decir hoy, es que es hoy, a las 001:37, circulando por Internet. Las comentamos, ¿vale? Muy bien. Bueno, escuchamos a... Por cierto, ¿tú has ido a hablar de la chaqueta de la muerta? No. Ah. Tú sé que sí, Santiago. Yo sí. ¿Y tú, Carmen? Yo también. ¿Y del amigo versiones. muerto? Aquella es más rara. De esa sí. La visita del amigo muerto, que uno está... Es de nuevo la repetición de la historia de Edgar Allan Poe, ¿no? El cuervo, lo decíamos la semana pasada. Tú estás en tu casa, da igual que sea el siglo XVI, o el siglo XII, o el 2006. Y a las 2:29 alguien hace... El amigo muerto. Llaman a tu puerta, aparece un amigo tuyo, tú le haces pasar, y bueno, una vez que pasa a tu casa, te das la vuelta y de repente el amigo ha desaparecido, ¿no? Entonces, posteriormente te enteras que bueno, que ese amigo ha fallecido pues unas horas o unos días antes, ¿no? O sea, la visita póstuma, ¿no? Que se repite, lo hemos dicho muchas veces, en la visión de la persona querida que muere y que mucha gente ve a los pies de su propia cama, en el umbral de la puerta, como un último despedido del amigo. Esto no tendría que ser terrorífico. Es terrorífico porque no entendemos, si es que esto ocurre así, de dónde viene ese amigo, pero luego somos conscientes. Una historia más elaborada, que ahora Santi también nos puedes contar detalles, es esta otra que nos cuenta el profesor de la Universidad Complutense, José Manuel Pedrosa. Es el de la muchacha que conoce a un chico en una discoteca y el muchacho la lleva en su coche hasta su casa, hasta la casa de la chica, y la deja allí, pero la chica se lleva la chaqueta o el jersey del muchacho porque hace frío, y cuando al día siguiente regresa el chico a la casa a recoger su chaqueta, le cuentan que esa chica había muerto hacía unos cuantos años.
y van juntos va con la madre de la muchacha a la tumba de la chica y ven que su chaqueta está allí puesta sobre la lápida. Entonces esta leyenda, que parece muy actual también porque habla de discotecas y etcétera, y de coches, pues en realidad es antiquísima. Justamente en el libro demuestro que hay versiones chinas a partir del siglo II de nuestra era, en que se habla en que hay leyendas muy parecidas sobre muchachas fantasmas que acompañan a un chico, y bueno, sucede exactamente igual con una prenda de ropa, etcétera. Las historias de amoríos con difuntas son muy populares en el folclore, sobre todo occidental, y en el español concretamente de forma particular. No tenemos más que recordar nuestra literatura para, por ejemplo, acordarnos de ese estudiante de Salamanca que ni más ni menos se dedica a cortejar a una difunta, o el propio don Juan Tenorio, que no tiene ningún reparo en contraer matrimonio con una. Las noches lúgubres de José Cadalso, o sea, una historia de cementerios y amoríos en el otro lado, ¿no? Eso, hasta la simpática película de La novia cadáver, recién estrenada hace unos meses o hace unas semanas, nos da todo un folclore de que los amoríos o los flirteos con señoritas que vienen del otro lado, pues no son ni mucho menos una invención nueva, sino que es algo que tiene una historia muy larga. Lo que sí es nuevo es lo que está llegando ahora mismo en nuestra pantalla, Carmen 7640. ¿Qué dice la audiencia? Bueno, es que ya te hacen dudar. Leyenda urbana, no leyenda urbana. Lo que no es leyenda urbana es que sorteamos 5 ejemplares de Leyendas urbanas, que hay de verdad en ellas, escrito por Santiago Camacho. Futuro clásico, Futuro los mensajes del 7640. Javo desde Albacete, por ejemplo, nos decía que el caso de la sonrisa del payaso no es una leyenda urbana. A un par de amigas mías se la hicieron 3 extranjeros y es horripilante. Pero ahí está el inicio, ¿verdad?, de la leyenda urbana. A 2 amigas mías, ¿no? Sí. Además que es que luego muchas veces de esos investiga y al final no llegas a ninguna conclusión. Y a ti te ha pasado, ¿no? con mensajes. Me ha pasado con algunos mensajes, sí. Soy de Valladolid y hace poco le hicieron la sonrisa del Joker, y es cierto porque salió en el telediario local, nos dice Gonzalo. También hubo... ¿Dónde era eso? En Valladolid. Bueno, a ver si aquí nos da más información. Hubo mucho jaleo. Pero tampoco, ya lo está investigado también y tampoco ha habido esa sonrisa del payaso. Yo repito que a mí hace 3 días una chica, que además trabaja con nosotros en Cuarto Milenio, me decía: Carmen, es que yo la llevé al hospital, yo no te voy a mentir en eso. ¿Quién? Luz, la chica de vestuario. Ah, pues la vamos a entrevistar. Vamos. ¿Así quiere hablar? Lo siento por ella. De verdad, ¿eh? De verdad. Vale, pues nos lo va a contar esa historia. Eso, y que luego la chica les había contado que le habían dado 2 opciones en este caso. Una, la sonrisa del payaso, y otra, el ponerle la boca en el bordillo, darle un golpe atrás, no me lo puedo creer. Y romperle la mandíbula. Que al parecer... Estoy convencido de que es leyenda urbana y que ella la ha escuchado una amiga. Estoy convencido, pero bueno, ya nos lo descifrará. Ya se lo preguntarás. Vivo en Lanzarote y por aquí se está contando la historia, aunque después de cortar los labios echan limón para quemar la zona y así conseguir la sonrisa. Hola, soy Joaquín de Cartagena y mi hijo de 9 años vino llorando porque le dijeron que a una niña de su colegio le habían cortado la cara con una navaja. Es increíble, yo tengo alumnas aterrorizadas por el tema de la pandilla, sangre y la sonrisa. Soy Rafa de Callosa del Segura, en Alicante. Bueno, pues toda esa gente que lo está pasando muy mal, algunos pueden pensar que por qué propagamos esta historia. No, al revés. Estamos contando que todo lo que hemos investigado conduce a una leyenda urbana. Al revés, estamos tranquilizando a la gente. Y que no hay más que ver una cosa. A pesar de que ha habido tiroteos y cosas, la leyenda, como decía Santiago, lo sangre, cuenta que matan a toda la familia dentro del coche. Bien, no ha habido ninguna familia muerta entera dentro de un coche en España en los últimos meses, en el coche parado en el arcén y toda la familia degollada o tiroteada. No ha habido ningún caso. Por lo tanto, calma, ¿no? Mira, en este tipo Santi, de... no vengas a tirar a tú que sea No, todo lo contrario. Voy también a contribuir a quitarle hierro al asunto. Precisamente cuando estaba haciendo la investigación para el libro este de leyendas urbanas, pues obviamente uno de los casos que no pude menos que mencionar de pasada fue la famosa historia, que no vamos a entrar en muchos detalles, de Ricky Martin metido en una situación muy escabrosa en un programa de televisión. Que todo el mundo se creyó y que fue terrible para ese programa. Además es que había testigos de aquello. O sea, había gente que había visto ese programa y había visto las escenas y las imágenes. O sea, a mí me decían incluso la chica que, claro, que yo la conocía. No entréis mucho en
en faena. Bueno, la cosa llegó efectivamente en su momento a tal extremo que el que era director de aquel programa, Giorgio Adesu, hizo un pase de prensa del todo el metraje del programa para que se viera que no había pasado absolutamente nada. Pues bien, yo en la investigación del libro me he encontrado con gente que no solo me decía que lo había visto, sino me decía que tenía la cinta. Exacto. Como con tantas otras cintas que circulan por ahí, hay que tener cuidado porque también hay una historia de medios de comunicación, a veces, lo digo porque hay auténticas batallas entre grupos, y a eso me refiero, donde se utilizan también armas arrojadizas, no solo entre grupos de comunicación, sino entre marcas. Sí. Marcas que difunden, por ejemplo, dos refrescos enfrentados secularmente. Y claro, hay que tener mucho cuidado con eso, que no queremos recibir ninguna carta. Y marcas de ropa que, por ejemplo, están asociadas o se las asocia por estos correos a determinados grupos, y entonces las cadenas de televisión se niegan a que sus presentadores, sus figuras de la casa saquen esas prendas, Carmen, y las marcas se hunden. Estás demostrando, o bueno, una que se puede decir porque es multinacional, que es Tommy Hilfiger, si no recuerdo mal, la relacionaban con una historia de xenofobia y de racismo. Y es un bulo, y de repente esa marca pierde miles de millones. O sea, que es un descontrol. En la Edad Media era lo que se llamaban los pasquines. Se ponían en las puertas de las casas diciendo algo, una acusación de alguien. Todo el mundo lo leía y no se sabía si era realidad o no, pero ya quedaba esa leyenda ahí estipulada, ¿no? Interesante apunte. Bueno, pues como estamos ahora con la documentación de lo que está ocurriendo ahora mismo, si os parece, entramos todos, con la ayuda de nuestro compañero Carlos Cala, en el lado oscuro de la red. La red se ha convertido en un universo paralelo. Junto al avance tecnológico y a los beneficios evidentes que otorga esta nueva interactividad, coexisten mundos oscuros y un anonimato que permite la acción de personas desequilibradas, acciones de desalmados e incluso operaciones de carácter terrorista. Ese cosmos desconocido está ahí y se pone en contacto con nosotros de la forma más variada. En ocasiones, solo hace falta pulsar una tecla para sumergirnos en las tinieblas. Teclas que tenemos ahí mismo, Carmen? Bueno, pues eso mismo tú lo haces y accedes como otro mundo. Últimos rumores, leyendas urbanas que están corriendo en estos días por Internet, además de la sonrisa del payaso, de la pandilla Sangre. Hay muchas que luego no sé si Santi me dirá que estas llevan años y años y años. Como pero bueno, casi todas. Como casi todas. Lo comentaba al principio del programa, con documentos en teoría oficiales, ¿ves? Sí. Los membretes, la Comunidad de Madrid, un hospital de Niño Jesús, madre mía, en Madrid, ¿vale? Pues dicen que se reparten calcamonías impregnadas de LSD en la puerta de los colegios. Según una información distribuida por la unidad de pediatría social de este hospital, una forma de calcomanías llamadas Estrella Azul, Pirámide Roja y Ventana de Cristal están siendo vendidas o regaladas a los niños en las escuelas. Este pequeño trozo de papel contiene estrellas azules o puntos de colores, cada uno de los cuales está impregnado en LSD. La droga puede ser absorbida a través de la piel con un simple manejo del papel. Se trata de una vieja amenaza para los niños en edad escolar. O sea, hay que decir, ante todo, que ni este hospital tiene nada que ver, que quede muy claro, efectivamente, y que hay unos desaprensivos, como ocurre con lo que llaman phishing, ¿no? La pesca bancaria, donde te ponen el logo de tu banco y te piden la cuenta, pues esto es lo mismo. Además se dice que se advierta a amigos, a familiares, a los propios niños que tengan temor. Y se causa alarma, ¿no? Sí, que les puede sufrir, que si ven que sufren alucinaciones, cambios de carácter, vómitos severos, cambios de temperatura corporal, que vayan inmediatamente porque han sufrido fiebre, vómitos, síntomas muy normales que cualquier madre o padre puede pensar que es por eso. Y además fíjate que a todos nos han contado de pequeños la historia de que te repartían caramelos con droga en el colegio simplemente para que cogieras adicción. Y cuando uno pues ya algo mayor y lo piensa, dice, pero vamos a ver, ¿quién quiere poner que un se chico... arruina el camello ese? Claro, porque un niño no puede comprar droga, es lo más absurdo del mundo. Sí, pero la eterna historia, que yo la he escuchado y daba miedo, del anciano, que muchas veces con un paquete de caramelos se aproximaba casi como un sacamantecas moderno, que en el fondo es eso, ¿no? A los niños y les daba las golosinas, y luego el anciano, bueno, eso ocurrió con un nombre de esos de la crónica negra de España, terrorífico, que descubrimos aquí, el tío Mantequero, que era una persona que realmente mató a niños, y la sangre fue para un torero famoso, se la llevaron en una botija, en una tinaja, y se la bebió, porque en aquella época, y hablamos del año 11, tampoco ha pasado tanto tiempo, se creía que el consumo de sangre humana
beneficiaba algunas enfermedades. El miedo también a que le pase algo a los hijos, ¿no? O sea, Santiago se vuelve con los grandes temores del ser humano reproducidos una y otra vez. Claro, ya lo mencionamos alguna vez en este mismo programa. A fin de cuentas, la leyenda urbana la podemos considerar como una especie de sueño colectivo. E igual que el psicoanalista coge del sueño que tú tienes una radiografía muy exacta, pues de tus deseos, de tus miedos, de tus complejos, etcétera, etcétera. Eso, a fin de cuentas, son los sueños que tenemos todos como sociedad. Y si los analizan, que es básicamente además lo que hacen los antropólogos y los folcloristas, pues descubren los deseos que tenemos todos, los miedos que tenemos todos, los complejos que tenemos todos, y efectivamente, pues evidente, lo desconocido, la muerte, la enfermedad, el bienestar de nuestros hijos, son temas absoluta y totalmente universales, y son precisamente esos. Ahí ataca la leyenda urbana. Ahí ¿no? está, ahí es donde hay el punto vulnerable en el que se aprovecha para medrar, para tener éxito. Carmen, otra leyenda de ultimísima hora. Bueno, este es un poco, que a mí me ha dejado el cuerpo un poco raro, ¿eh? Es la historia, la leyenda de los sellos. Ahora ya no se utilizan tanto, pero para la gente que todavía sigue utilizando esa forma de mandar cartas, hay una leyenda urbana. Esta historia dice que llega desde California. Una trabajadora de una oficina de correos ha sufrido una terrible enfermedad causada por los sellos. Al parecer, una de sus jornadas laborales lamió tanto la línea pegajosa de los sobres como de los sellos, en lugar de utilizar la esponjilla que hay para tal efecto. Tuvo mala suerte y con uno de ellos se hizo un corte en la lengua. Una semana más tarde notó que ésta se hinchaba y decidió ir al médico, pero este le dijo que no tenía nada. Con el paso de los días, la hinchazón fue a más, hasta tal punto que ya no podía comer. Volvió de nuevo al médico y este, ante el gran aguntamiento que tenía en la lengua, decidió prepararla para una cirugía menor. Cogió el bisturí y le hizo una perfecta incisión. Pero en ese momento, el doctor se llevó el susto de su vida. Una cucaracha viva comenzó a asomar la cabeza hasta que poco a poco sacó su cuerpo de la lengua de la mujer. Un clásico. Como la araña, animales que nos dan miedo, que están dentro de las fobias arquetípicas del ser humano. La araña, que en una acampada pica a la cara de una mujer o de un hombre, se va abultando y lo que ha hecho es engendrar los huevos, o sea, un imposible biológico, lo que ha hecho es engendrar los huevos de las arañas, y cuando revienta eso salen miles de arañas. O en el moño. Claro, es decir, pero en el moño aún podría ser físicamente. En la maleta, claro, cuando traes la ropa y vienes a lo mejor de un viaje. Hay una espantosa imagen, espantosa, difundiéndose por internet, que a mí las arañas me gustan muy poco. Una espantosa imagen que es de una mesita china, que alguien trae de China, y que dice: me encontré unos extraños animalitos en las junturas de esa mesa. Y son un tipo de araña que, según dice el mensaje, por supuesto, la ciencia no ha catalogado, que se reproduce a gran velocidad y que, por supuesto, no podía ser de otra forma, pica y es venenosa. Antes de ir con historias, Carmen, vámonos a la gran historia, que también es curioso porque, Santiago, la fuerza de las leyendas urbanas es que se olvidan radicalmente, nadie se acuerda qué ha pasado, vuelven con los años. Ahora, hace un año, ocurría algo en pleno centro de Madrid, en pleno centro financiero. Para mí, la gran leyenda urbana de los últimos años. No voy a decir lo que es, Alberto, y todos los amigos, sobre todo de Madrid, que ahora ya ven ese lugar huérfano de edificio, se van a acordar. ¿Qué pasó en pleno centro de Azca? Escuchamos. Madrid tiene su propia leyenda urbana. Los visitantes del edificio Windsor. El incendio de este rascacielos acabó con el 8º edificio más alto de Madrid, 106 metros, pero también con el 15% del centro financiero de la capital. Sobre las 11:30 de la noche del 12 de febrero se desató uno de los mayores incendios de la historia de nuestra ciudad. Los bomberos necesitaron unos 6 millones de litros de agua, el equivalente aproximadamente a la capacidad de 3 piscinas olímpicas, y 80 horas de trabajo para extinguir el fuego. El edificio llegó a soportar temperaturas de 1000 grados. Y curiosamente, en todas las televisiones saltaron las imágenes de 2 personas en el interior del edificio. Unos videoaficionados grababan desde un bloque de viviendas cercano las imágenes. Hay una persona ahí.
aquí, me he quedado. Sí, que lo he visto. Tanita esa, qué luz. Sí, ¿se ha visto la persona? ¿A quién vas a llamar? A los bomberos, para avisar que hay 2 personas ahí. ¿Qué te he dicho? Que son bomberos. Pasado casi un año, la investigación ha sido clara y contundente. Esas imágenes eran solo un reflejo y dentro del edificio no había nadie. Pero solo hay que preguntar a cualquier amigo, familiar o allegado. ¿De verdad se lo ha creído? Así funcionan las leyendas urbanas. Da igual que sea verdad o mentira, que esté contrastado o no. El Windsor siempre habrá tenido unos extraños visitantes. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Juanma Frasquet, en nuestra nave del misterio que sobrevolaba el gran lugar de leyendas de Madrid, el Windsor. Yo ahí no estoy de acuerdo con Alberto Granados. Fíjate por dónde, Alberto, porque yo creo que sí que hay... Si te entra la tos porque sabes que no tienes razón en este caso. Sí. No, Alberto se pone en una posición de que no, eso era una versión. Lo que pasa es que también te puedo decir que juego con ventaja porque he estado investigando esta tarde, he estado hablando con algún periodista que está muy puesto en esta información y sí me ha dicho que no vamos además a sacar de ahí a los organismos oficiales. Ellos van a seguir los bomberos manteniendo decían que era un reflejo, ¿no? Eso es, que no había nadie dentro del edificio. Que quiero mucho a los bomberos, en este caso no me lo creo. La policía científica dijo otra cosa, Santiago. Sí, hay una curiosísima discrepancia y además están las posturas muy definidas y como decía Alberto, muy inmóviles entre el informe que da el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el que emite en su momento la Policía Científica. ¿A quién nos creemos? Yo para analizar un incendio me creo más a los bomberos. Para analizar una filmación a lo mejor me creo más a la Policía Científica. Entonces yo creo que las espadas están en todo lo alto. Sabiendo cómo trabaja nuestra Policía Científica, que son unos hachas en ese aspecto. Y claro, Carmen, ¿tú te acuerdas? Parece que ha pasado un siglo, ¿verdad? Aquella larga noche sin dormir, viendo las retransmisiones del incendio del Windsor. Y nos dimos cuenta de un detalle previo, ¿te acuerdas? Que no solo eran las figuras, sino que había luces que se encendían y apagaban de algunas ventanas dentro de ese edificio. Sí. Y esas imágenes luego se repitieron algún día más, pero tampoco le dieron mucha importancia. Enseguida las figuras, que fue lo que más cola trajo. Pues sí, pero las luces que se iban encendiendo, que es que además cualquier cadena lo podía estar viendo en directo, todas emitían como esas luces se iban encendiendo en distintas algo plantas. Muy raro. Fíjate además que es que había alguien. Qué historia más apasionante, ¿no? La que se llegó a crear, ¿no? La de decir, bueno, el empresario que ve peligrar esos papeles, ese dinero que tiene en la caja fuerte, y inmediatamente manda un equipo de investigación a 2 extra hombres que entran ahí, empiezan a subir escaleras. Bueno, es que la historia es apasionante. Y va creciendo diciendo, cuando tú veías las 2 figuras que parecían realmente unos humanoides, unos seres de buzo metidos ahí, con total falta de temor ante el fuego que estaba subiendo casi hasta sus pies, dices, ¿qué clase? La leyenda urbana empezó con ¿qué clase de documentos fueron a recuperar? Yo me acuerdo que lo viví porque me invitaron los compañeros del programa Día a Día en Antena 3, que luego empezamos una colaboración y además le mando, porque sé que es gran oyente, a Gerardo Peláez, ese magnífico amigo que está ahí trabajando. Me acuerdo que él fue el primero que habló conmigo de, caramba, esta historia son 2 individuos que de verdad están ahí dentro. Y me hace una pregunta, Gerardo, que es, oye, primero, ¿qué clase de tipos son que no temen a la muerte? Y segundo, ¿qué clase de documentos hay ahí para que alguien se juegue la vida de esa forma? Y la leyenda, Santi, empieza a crecer con precisamente los tesoros ocultos del Windsor, ¿no? Al final, destrucción, no destrucción. El edificio ya no existe y no hemos sabido nada, ¿no? Absolutamente nada. Porque la leyenda urbana también se ahoga en sí misma y ya no hay más datos, ¿no? Para corroborar. De hecho, lo único sólido que hay es la grabación de vídeo. Esa grabación de vídeo efectivamente es analizada por 2 estamentos oficiales separados, cada uno emite un dictamen diferente y ahí se queda la cosa. Desde luego la historia sí queda para el argumento de una novela, porque imaginémonos por un momento que trabajamos en una de las muchas empresas que estaban allí y que sabemos que en algún sitio de esa oficina hay algo muy valioso guardado y que por casualidad o no por casualidad podemos ver la ocasión de llevárnoslo y que nunca nadie lo sepa.
¿Qué puede haber ahí de valioso? Pues documentos, información, Se habló activos, hasta de documentos militares, fíjate, hay cosa más curiosa. Efectivamente, activos financieros, o incluso sin discutir la ética de ninguna de las empresas que trabajaban en aquel edificio, quién sabe si pues en alguna oficina hubiese alguna tapadera de alguna organización delictiva que guardase allí pues cantidades ingentes de dinero para blanquear o está. Lo que está claro es que los documentos del Windsor no volverán a verse en la vida. Hay documentos que siempre se relacionan, bueno, un clásico de las leyendas urbanas, el mal, el maligno, el demonio, ya no visto como figura con patas de cabra en un capítulo antiguo, sino como presencia maligna que mueve el mundo. Bueno, lo de asociar, cuidado, no me estoy metiendo con el presidente de Microsoft, lo dicen las leyendas urbanas, a Bill Gates con el anticristo, con el demonio, es todo un clásico. Eso. Pero es que está llegando a más, ¿no? Con algunos buscadores. Bill Gates asesinado en Los Ángeles. No, esa cuéntamela, por favor. Bill Gates, bueno, o sea, ya no es Elvis Presley vivo, hasta sino Bill Gates muerto. Hasta portada de periódico con Bill Gates esa en la el difundido suelo. Santiago. Sí, la de Elvis Presley, sí. De verdad, No, la de Bill Gates. Porque decía, en las últimas horas ha saltado una noticia que ha conmocionado al mundo y especialmente a los mercados financieros. Esto por todo Internet, ¿no? La página de noticias de la CNN ha dado a conocer la muerte de Bill Gates. El presidente de Microsoft fue asesinado durante un evento de caridad en el Parque MacArthur, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Alec Hildel es el nombre del primer sospechoso que, según las primeras investigaciones, actuó solo y disparó desde un edificio. Esta información fue filtrada nada más producirse y dada en primicia por las televisiones surcoreanas NBC, SBC, ITN y H no sé cuántos, que informaron el viernes pasado que el presidente de Microsoft, Bill Gates, había sido asesinado cuando participaba en un acto social en Los Ángeles. Las bolsas de Corea del Sur, al conocer la noticia, sufrieron una caída de 8 puntos. Impresionante, pero yo no la conocía. Y de verdad que está en la portada de un periódico con una imagen de un tío como Bill Gates, ayudado por otro hombre que le estaba haciendo un al corazón para salvarle, un masaje cardíaco. Es curioso porque Santiago ha dado una tecla, no sé qué ocurrirá, y ahora dice que... No, es que es además el que ha difundido esto no solamente tiene imaginación, sino que es un cachondo. Porque Alec Hillel, presunto asesino de Bill Gates, es ni más ni menos que el alias que utilizaba Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de Kennedy, para moverse de incógnito pues por el país y tal. O sea que ha hecho ahí un pequeño guiño, una pequeña broma, y efectivamente además dice disparando en solitario desde un edificio, ¿no? Ahora que están de moda los códigos, a veces el firmante de la leyenda urbana se recrea y deja cosas. Vamos a dejar toda esta última parte para mensajes que están llegando muchísimos, 7640, pero hay una que es brutal, que habla de, no vamos a decir el nombre, pero alguno de los grandísimos buscadores. Portales de Internet. Sí, que, bueno, pues todos los utilizamos al entrar para buscar una información, luego será lo que salga, pero, y de nuevo, la iglesia de Satanás. Sí, aquí. Esto dicen que pues el presidente de esa gran compañía que está en Internet, de ese portal de Internet, apareció en un show, en el de Sally Jessy Raphael, el 1 de marzo. Que quizás Sally Jessy Raphael, por supuesto, no existirá, imagino. Pues me imagino, ni ese show tampoco. Y debido a la apertura de nuestra sociedad, él se descubría referente a una asociación con la Iglesia de Satanás, confirmando que gran parte de las utilidades que genera este portal de Internet, específicamente, y dan una dirección en concreto, y un nombre, y su asociación con otra empresa, son destinados para apoyar la Iglesia de Satanás, ya que el portal solo fue creado con el propósito de generar recursos para esta causa. Y luego, esto tiene que ver un poco, Santiago, con la presencia del demonio. Se habla de algunos grandes edificios de grandes compañías que según cómo se miren son 666, grandísimas compañías incluso en España, que es verdad, es de casualidad, que tienen 666 cristales, y como decíamos, hombre, Bill Gates... Ya han dicho que hasta el hombre de la Semana Santa tiene el 666 sí, en la es cabeza. Como una presencia constante y que ya... Pero, Santiago, eso, por ejemplo, con Bill Gates, la tortura de este hombre de relacionarle con el anticristo, ¿por qué? Por ser un hombre muy rico y muy odiado, imagino. Claro, es que la historia del anticristo es muy, muy, muy larga. De hecho, tú fíjate que en cada época, cada personaje que más o menos no caía bien por la cosa que fuere, al final terminaba siendo el anticristo. Y venimos desde Nerón, que ha sido el primero, el que se le ha colocado el cartelito, hasta aquí, pasando por Napoleón, pasando en la misma época por Hitler y por Stalin, dependiendo de las inquietudes políticas de cada uno, etcétera, etcétera. Ha habido una serie de personajes que se les ha tildado. El caso de Bill Gates es especialmente bonito porque, desde luego, se lo han trabajado mucho las personas que han difundido estos bulos. Han cogido toda una auténtica cábala con los nombres de los productos
de Microsoft, con los logos, con... Buscando numerología, efectivamente, ¿no? Y a poco que seas un poquito creyente dices, jolín, te lo puedes acabar creyendo. Pero bueno, desde luego todas estas cosas no hay que tomárselas demasiado en serio para nada, porque ya digo que es un ejercicio que viene llevándose a cabo desde hace siglos y lo que le queda todavía. Lo malo de esto es que a veces es como lo del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y son todo mentiras, ¿no? Como esto, hasta que pasa de verdad y entonces no nos lo creeremos, y ahí está el grave problema. Hay que decir que el cuento está hecho como fábula para no ser creído, para que parezca un cuento, una enseñanza. La leyenda urbana, la tendencia es que está hecho para engañar, para que tú te lo creas. Carmen, vamos a acabar, si os parece, compañeros, con qué leyendas urbanas o qué preguntan los oyentes. Hola, chicos, a mi sobrino una mariposa se le posó en el ojo y le dejó un montón de larvas. Impresionante, hay pruebas médicas de ello, lo prometo. Que las mande. Pero bueno, Alberto, pues yo sí que creo a esta señora. Alberto, sí, pero Alberto es que ya está desconfiado porque ha intentado indagar en leyendas urbanas y no se ha dado cuenta de lo que es una leyenda urbana, que luego es el amigo del amigo de un amigo. Mar nos dice, lo de las calcamonías es verdad. Cuando yo tenía 12 años, mi padre me enseñó un informe de la Guardia Civil con los dibujos de las calcamonías. Pero vemos ahí la fuerza de la leyenda urbana, que a pesar de que estemos diciendo que no, sí está, claro. O hay un caso, un solo caso, y luego, bueno... En Valencia ahora también se habla de los ojos llorosos, en la cual te abren la comisura de los ojos. Guillem desde Valencia. Hombre, también el sadismo, imagino, Santiago, es uno de los elementos básicos de cualquier leyenda, ¿no? Incrementar la violencia, ¿no? Hombre, el miedo a la mutilación es mayor que el miedo a la muerte, eso hay que tenerlo muy en cuenta, con lo cual se invoca el mayor terror posible. Yo me voy a ir con este señor. José de Barcelona. Trabajo en el subsuelo de la Plaza de Cataluña. Qué y después de oír esa grabación me es familiar. En uno de los túneles del sótano. Mándanosla, José, grábanos algo y mándanoslo, hombre. Tenemos el teléfono y intentaremos hablar con José para que a ver si mañana, por ejemplo, puede contarnos más cosas, José, porque desde luego esto de Barcelona... ¿Tú qué decías? En Extremadura, en el año 1950, había reptiles que se bebían la leche de una mujer lactante, y eso es verdad porque le pasó a mi abuela. Pero es que eso lo he contado yo en un libro mío. En El paraíso maldito he contado la historia de la bastarda, del lucero, que son reptiles que bebían la sangre de eso, es verdad. La leche. O había temor a eso, ¿no? Yo trabajaba repartiendo prensa en las aceras, solía ver sombras con forma humana. Cuando me aproximaba no había nadie nunca. No le dio importancia hasta ahora. ¿Es verdad que las salamanquesas te escupen y te pueden dejar calvo? Nos pregunta Jesús Herrera desde Gijón. Y he oído otra. ¿Quién os ha contado otra de que se te fundía el pelo? Pero oye, también hay que estar muy atentos a los mensajes encriptados de las hereje. Acuérdate que en muchos países estuvo prohibido porque tenían mensajes. Bueno, voy a dar los ganadores de este libro. Que hemos acabado con un poco de leyendas urbanas que hay de verdad en ellas. Cuando era pequeña, por el colegio se extendió la leyenda de que había un señor en una furgoneta blanca que arrancaba los ojos a las niñas para venderlos. Nos decía Ranchi desde Madrid. Pues uno de los libros va para él. Hola a todos, en Valladolid hay mucho miedo con la sonrisa del payaso. Está muy extendido entre chicos de instituto. Hay mucho miedo, nos dice Sara desde Valladolid. Carlos, aquí en Huesca un hombre se tiró con el coche al pantano de Valdiello. Los buzos no lo sacaron porque les daban miedo los enormes siluros. En Ponferrada el año pasado estuvimos un mes muertos de miedo porque se decía que mataban a chicos para sacarles los órganos. Salió en el diario de León, nos decía Angie. Otro de estos libros de leyendas urbanas va para ella. Y el último para Jesús de Águilas, lo de la sonrisa del payaso. Lo vi en una serie Nituk. Un psicópata se lo hacía a las modelos. Bueno, compañeros, hemos terminado por hoy con un buen racimo de leyendas que están en formación, veremos en qué can, pero la verdad es que el ser humano, pues tiene temor, los grandes temores de siempre, e Internet, la red con su lado absolutamente positivo, también tiene un lado de tinieblas y de sombras. Mañana estaremos en un lugar muy especial, en la provincia de Almería, donde hubo un auténtico expediente X español, y muchísimas más cosas. Mañana, de 1 a 3, la nave del misterio vuelve. Milenio 3, un abrazo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER.